Entonces, el doctor Mauricio pues ya tocó buena parte de esto, pero lo que les quiero contar es cómo es el mecanismo de producción de estas proteínas. El amiloide es una proteína. Todas las proteínas son cadenas de aminoácidos, como vemos acá, que tienen una estructura compleja. En el caso de la transtirretina, cada monómero de estos puede tener 127 aminoácidos. Esas proteínas se tienen que plegar, se tienen que envolver para poder caber, porque si no sería una fibra larguísima, una cadena larguísima que no cabría y no tendría pues forma de hacer su función. Entonces esas se van plegando y van formando algo que se llama una estructura secundaria para finalmente formar estructuras terciarias y cuaternarias. Pero existen otro tipo de fibrillas de amiloide y son aquellas que son producidas por las células plasmáticas. Una de las funciones de las células plasmáticas es producir anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas que están hechos también de cadenas de aminoácidos. Una de esas cadenas se llama la cadena liviana, que debe estar, cuando el anticuerpo está funcionando normal, está pegada a la cadena pesada. Pues sí, estas células plasmáticas anormales lo que hacen es que empiezan a producir esas cadenas livianas de forma indiscriminada y las que van a quedar libremente. Cuando se agrupan entre estas dos, forman las cadenas lambda y cuando están solitas son las cadenas kappa. Esta entonces es la que forma la amiloidosis de cadena liviana. Afortunadamente ya el doctor Mauricio explicó eso muy bien porque no vamos a tener tiempo pues, de profundizar más en esta charla. Muy bien. La otra proteína es producida en el hígado, se llama la transtirretina, ya lo explicó pues, el conferencista anterior. Esta tiene 4 monómeros, están pegados con una unión, esa unión generalmente es débil, pero cuando esa proteína está normal en esa secuencia de aminoácidos, se rompe por este sitio. Se rompe, quedan monómeros que se van agregando en oligómeros y que finalmente van formando esas proteínas que van a estar mal plegadas. Esas proteínas mal plegadas se van agrupando, van formando unas protofibrillas y finalmente lo que van a formar son las fibrillas de amiloide que se depositan en el espacio intracelular. Y esta es la que se llama amiloidosis de tipo ATTR, como bien nos explicó el doctor Pineda en la conferencia anterior. Hay 2 tipos, la mal traducida en mi concepto al español salvaje, es una palabra como rara para diferenciarla de la hereditaria. Yo hubiera preferido que se pusiera como natural, pero bueno, ya la conocemos como salvaje y natural. Muy bien, no voy a profundizar mucho sobre ese tema de las amiloidosis, sí me voy a enfocar más en lo del diagnóstico con medicina nuclear. Muy bien. Cuando yo estaba en la universidad hace mucho tiempo, segundo semestre, pues veíamos un pedacitico de anomalías infiltrativas cardíacas, dentro de ellas la amiloidosis, pero muy poquito, si acaso se mencionaba. Luego, por ahí en el año 93 o 94, en medicina nuclear en mi residencia, pues vimos actividad ósea actividad cardíaca extraósea, cuando se hacía gammagrafía ósea, y uno de los temas era amiloidosis cardíaca, pero apenas si se mencionaba, porque en esa época pues no se tenía la conciencia que hay en este momento. Entonces siempre crecimos con esa mentalidad de que la amiloidosis cardíaca pues es una enfermedad rara. Realmente lo sigue siendo, pero ya no es tanto como en ese momento, que no se le prestaba atención. Adicionalmente no había todos estos métodos diagnósticos actuales, no conocíamos estas bondades de las ecos con el strain y la resonancia cardíaca, entonces no se le prestaba mucha atención. Adicionalmente no había un tratamiento efectivo, entonces le diagnosticaban al paciente amiloidosis cardíaca y bueno, no había mucho por hacer. Pero no fue hasta el año, más o menos el año 2010, cuando algunos investigadores, que me voy a referir más adelante, descubrieron una de las bondades de los agentes óseos para gammagrafía cardíaca. Muy bien, entonces, ya lo dijo también el doctor Pineda, se ha reportado hasta en un 25% de las autopsias de pacientes mayores de 80 años, y como les decía, desde que el grupo de Rapesi y sus colaboradores encontraron que el DPD, es una molécula para gammagrafía ósea, captaba en un tipo de amiloidosis, que es la ATTR, y no captaba en la de amiloidosis de cadena liviana, pues volvió a surgir como el interés en la gammagrafía ósea para este tipo de patologías, ayudado a que en ese momento estaban surgiendo nuevos métodos de tratamiento para esta enfermedad. Muy bien. Miren la prevalencia, viene en aumento, la incidencia ahí viene lentamente aumentando, pero tenemos una característica importante. Según Naciones Unidas, la cantidad de personas mayores de 80 años se ha triplicado en los últimos 30 años y pasamos de tener una población
de aproximadamente 54 millones de personas mayores de 80 años en todo el mundo hasta 134 millones. Y para el año 2050 se espera que vuelva a triplicarse esta población de personas mayores de 80, lo que va a representar un problema de salud pública, por lo menos en cuanto a falla cardíaca y al tema de amiloidosis cardíaca. Si nosotros extrapolamos estos datos a hoy, podemos decir que existen más o menos 8.5 millones de pacientes con amiloidosis de tipo ATTR en todo el mundo, ¿cierto? Entonces es una cantidad no despreciable. Y se espera que haya cerca de 25 millones para el año 2050. Entonces tenemos que generar conciencia y se está generando en muchos grupos de médicos el tema de amiloidosis cardíaca. Bien. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones? También las mencionó el doctor Pineda. Básicamente es el diagnóstico diferencial de los dos tipos de amiloidosis cardíaca, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder instaurar un tratamiento adecuado. Si se diagnostica amiloidosis de cadenas livianas, pues con los agentes de quimioterapia, melphalan, bortezomib, ciclofosfamida, etcétera, o si se diagnostica de ATTR, hacer una secuencia genética para clasificar el paciente si tiene el tipo hereditario o el tipo salvaje. Y en ese caso, en cualquiera de estas dos, empezar el tratamiento con los que se llaman modificadores de esa enfermedad. Entonces, esa es la indicación principal. Y se debe hacer básicamente en pacientes que ya tengan sospecha electrocardiográfica, ecocardiográfica por resonancia magnética y con todos los hallazgos clínicos que están ahí. Muy bien. Entonces, las imágenes metabólicas. Sí, hace más de 40 años nos mostró el doctor Pineda la imagen de pirofosfatos. Todos sabemos que el pirofosfato se utilizaba básicamente para estudios de daño miocárdico, pero no se sabía que tenía esa especificidad por el tipo de amiloidosis de tipo ATTR. Y como les digo, no fue hasta el año 2010 que se vio que ya captaba mucho más en la de tipo ATTR que en la de amiloidosis de cadena liviana, que volvió a resurgir el interés por la gammagrafía ósea. Muy bien. Perdón, en la década del 2000, por ese grupo de Rapesi y colaboradores, quienes fueron los que descubrieron que este DPD captaba en ese tipo de amiloidosis. Entonces, la gammagrafía tiene un papel importante en ese diagnóstico diferencial de los pacientes para identificar el tipo de amiloidosis cardíaca para instaurar un tratamiento adecuado y a tiempo. Las imágenes metabólicas para amiloidosis, entonces podemos con esta gráfica mostrar cómo es que van a actuar esos compuestos. Si aquí tenemos un esquema del amiloide, están todas las proteínas mal plegadas y unidas, ¿cierto? Entonces, para la gammagrafía ósea o gammagrafía cardíaca con agentes óseos, como yo pienso que se debe llamar este procedimiento, gammagrafía cardíaca con agentes óseos, resulta que estos compuestos, el DPD, el HMDP y el pirofosfato, se van a fijar en 3 sitios especiales, donde hay calcio, donde hay algunos metales, como por ejemplo hierro, cobre, zinc, manganeso y bario, que están presentes en la superficie de esa fibrilla del amiloide, y donde hay grupos sulfidrilo. Entonces fíjense que ahí se fijan esos agentes, pero hay muchos otros compuestos, no tenemos solamente esto. Podemos utilizar el amiloide sérico P para marcación con yodo 123. No lo tenemos desafortunadamente en nuestro país, pero sería ideal marcar ese amiloide sérico P que se fija a los cristales de calcio. Hay otros agentes como la aprotinina, que se fija donde hay proteasas, ya lo voy a explicar un poco más adelante. Existen lamininas, apolipoproteínas e histonas para marcación con tecnesio que están en fase de investigación y que interesante nos van a mostrar en un futuro cómo van a ser las imágenes con esto. Y finalmente las imágenes de PET con los derivados de tioflavina, a los cuales me voy a referir un poquito más adelante. En cuanto a los difosfonatos, todos conservan unas características y son la de tener 2 átomos de fósforo, de ahí su nombre. Difosfonatos con algunos átomos de carbono, en este caso carbono, oxígeno e hidrógeno, pero casi que conservan una estructura muy similar y casi que tienen un mecanismo de acción muy similar. ¿Cuál usar? ¿Cuál usar es la gran pregunta? Pues se nos ha dicho mucho que el pirofosfato es mejor, pero realmente la literatura hoy en día nos muestra que los 3 agentes tienen una sensibilidad y especificidad muy similares. Entonces, utilice el que tenga en su región, utilice el que el costo lo permita y el que usted esté acostumbrado pues, a usar de ellos. Todos varían, pues si bien son similares, varían en su estructura, en la unión o no de las proteínas, en la secreción que tengan y en la afinidad por el hueso, pero finalmente todos tienen una buena sensibilidad y eficacia, como nos dice este metaanálisis de 1.210 pacientes que se encontró que los 3 tenían una eficacia muy similar.
y todos tienen un valor predictivo positivo cercano al 100%, por lo menos en el diagnóstico de amiloidosis de tipo ATTR, y lo que nos van a hacer es que van a aportar un valor incremental a lo que nos aporta la eco y la resonancia magnética. En este diagrama de Forest, de unos estudios multicéntricos, se encuentra pues que ellos tienen una sensibilidad y especificidad cercanas al 95-96%. Esta es otra cosa que me llamó la atención haciendo la revisión de la literatura, que de acuerdo a los varios grupos que hay, se encuentran sensibilidades que van desde el 95 hasta el 100% y lo mismo las especificidades. Bien. Entonces, ¿cuál es el protocolo de imágenes? Por lo menos con lo de agentes óseos. Haga una gamografía ósea común y corriente, inyecte aproximadamente entre 370 y 925 megabecquerelios, haga imágenes de cuerpo entero. ¿Por qué de cuerpo entero? Podría uno pensar que solamente con la imagen de tórax y el SPECT bastaría, pero el hecho de hacer imágenes de cuerpo entero, si bien retrasa un poco la adquisición de las imágenes y va a demorar el paciente en el servicio, permite hacer unos diagnósticos adicionales de cualquier problema óseo que tenga el paciente. Y adicionalmente, algunos pacientes de amiloidosis cardíaca que tienen amiloidosis sistémica, que muy frecuentemente coexisten, vamos a encontrar hallazgos en la cintura escapular y en la cintura pélvica que pueden orientar también al clínico en el tema de un compromiso sistémico. Lo otro es que realizando gamografía de cuerpo entero me va a permitir realizar algunos tipos de cuantificaciones a los que me voy a referir más adelante. Que de cuánto tiempo hago la adquisición de la imagen, que de cuánto tiempo la imagen estática, que el SPECT cuántas proyecciones. Los quiero remitir a este par de publicaciones de la Asociación de Cardiología Nuclear, donde está muy completico. No tenemos tiempo pues ahora de ponernos a mirar el protocolo completo. Si van a utilizar pirofosfato, pueden encontrar inclusive está en español, y si van a utilizar HMDP o DPD, pueden utilizar esta otra publicación que la encuentran en la página de la Asociación de Cardiología Nuclear Americana. Cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. El pirofosfato pues va a captar mucho más rápido. Fíjense que el pico de las cuentas óseas del pirofosfato es muy rápido. En algunos sitios utilizan solamente la imagen de 1 hora con pirofosfato. Cuando hacemos DPD o HMDP, mi sugerencia es utilizar la imagen de 1 y de 3 horas. Y la razón es esta. Con estos agentes, el pico de cuentas en miocardio es muy rápido, a los 60 minutos, pero el pico de cuentas en hueso es más tardío, a las 2 o 3 horas. Por lo tanto, aquí, cuando se va a hacer cuantificación, es mucho más sensible, pero menos específica, y al revés. Entonces, debemos hacer las imágenes tanto de 1 como de 3 horas para tener una buena sensibilidad y especificidad combinadas. Ok. Entonces, ahí está la dosis que se administra, ya lo habíamos dicho. Esto es para mostrar un paciente nuestro en el que le hacemos imágenes a la hora y a las 3. Miren la diferencia en la calidad de imagen, ¿cierto? O sea, hay mucho más captación de fondo, mucho más tejidos blandos en esta imagen y hay mucha menos captación y mayor captación en el hueso en la imagen de 3 horas. ¿Cómo empieza el acercamiento para el diagnóstico con imágenes? Lo primero que uno debe hacer es analizar las imágenes en conjunto y definir si hay o no hay captación miocárdica. Entonces, en este caso, como en esta imagen que estoy mostrando ahí, que no hay captación miocárdica, prácticamente uno podría parar en la imagen de 1 hora y de esa forma liberar ese cupo para hacer otro paciente en la gamacámara, ¿cierto? Pero ya depende. Nosotros particularmente, como estamos haciendo un protocolo que les quiero contar al final, hacemos la imagen de 1 y de 3 horas de rutina. Bien. Después vamos a describir el tipo de captación. Ya dijimos que si es ausente, ahí puede parar el estudio, pero si no es ausente, debemos decir, ¿es focal o es difusa? Si es una captación focal, puede hablar de una amiloidosis en una etapa inicial o de que el paciente tenga infarto. En esas zonas de fibrosis el amiloide pues no va a captar. Entonces vamos a hablar de que hay captación focal o una captación que se llama focal sobre una captación difusa. O sea, es una captación como veríamos en una amiloidosis de ATTR normalmente con unas zonas en parche de hipercaptación. Para podernos comunicar entre nosotros y poder definir si esta gamografía es positiva o no, pues se han ideado unos índices de captación. El más conocido por todos es este índice de captación visual, llamado en honor al doctor Enrica Perugini, que hizo una publicación en 2005, que fue el primero que describió esto, llamado índice de Perugini o índice de captación visual, en el cual se va a graduar en 4 escalas o en 4 grados, en el cual 0 sería sin captación cardíaca, 1, una captación cardíaca pero menor que la costal, 2, captación cardíaca igual a la costilla y 3, francamente superior, ¿cierto? Entonces, en estos es que se hace la graduación visual o escala o índice de Perugini.
Y aquí tenemos algo que se llama el índice o el algoritmo de Gilmore, publicado en 2016 en Circulation, en el cual nos dice, para poder diagnosticar amiloidosis de tipo ATTR, debe haber una captación grado 2 o 3 en un paciente en un contexto de falla cardíaca con eco y resonancia sugestivas de amiloidosis, en quien se haya descartado una amiloidosis de tipo AL, ¿sí? Haciendo dosificación de cadenas livianas, tanto en suero como en orina. Y siguiendo este algoritmo que publicó Gilmore con estos 1.217 pacientes, él dice que la sensibilidad y la especificidad en el diagnóstico de ATTR es del 100% y un valor predictivo positivo cercano al 100%. ¿Nos quedamos entonces con la imagen planar o hacemos SPECT? Definitivamente SPECT, ¿cierto? Hay que hacer SPECT, nosotros lo hacemos en la imagen de 3 horas, porque el SPECT me permite ver si esa captación que yo estoy viendo es difusa y es un pool vascular que quedó circulando y que no captó bien en corazón, me permite ver si la captación es uniforme en las paredes del ventrículo izquierdo o no, y otros hallazgos adicionales en hueso. Entonces, definitivamente hacer SPECT. Aquí vemos cómo se correlaciona la captación grado 0 de Perugini, captación grado 1, 2, que sería igual a costilla, y 3, con una franca captación en el músculo cardíaco. Podemos descartar que eso se halla en el pool vascular. Muy bien, después de hacer el análisis visual, pasamos al análisis cuantitativo. Hay muchos índices, les voy a hablar de varios de ellos, pero si uno se pone a revisar la literatura, entre otras cosas, revisando en el último año hay 300 publicaciones de amiloidosis cardíaca con agentes óseos o con medicina nuclear y vienen en aumento. Entonces hay muchas publicaciones y si uno se pone a seguir todos estos índices a medida que van saliendo, pues se va a enloquecer. Por el momento vamos a seguir trabajando con este índice que se llama de captación corazón-lado contralateral, pero hay unos que son interesantes y que vale la pena contemplarlos para su servicio. Entonces, el más conocido, como les digo, es el de hacer un área de interés en el corazón, excluyendo el esternón y la actividad costal, ¿cierto? Calculando la actividad media, la cantidad de actividad media que hay en ese ROI, haciendo un ROI en espejo o copiando ese ROI y poniéndolo en el lado contralateral y sacando un índice de captación. Entonces se llama índice de captación corazón con el lado contralateral. Los valores normales en la imagen de 1 hora son menores de 1,5 y en la imagen de 3 horas menores de 1,3. Nuevamente lo que les conté ahorita, si nos ponemos a hacer solamente en las imágenes tempranas, hacer el índice visual, pues nos vamos a quedar con una sensibilidad bajita, una sensibilidad alta, pero una especificidad bajita. Y si lo hacemos en la imagen de 3 horas, va a ocurrir al revés. Lo mismo pasa en las imágenes cuantitativas. Mi sugerencia, y la que hace la literatura también, es hacerlo en las imágenes combinadas tanto de 1 hora como de 3 horas. Bien. Aquí la imagen de 3 horas de ese mismo paciente, entonces hay captación, Perugini o índice visual grado 3, la cuantificación me está dando un valor de 1,8, francamente positiva, y el SPECT, miren que hay captación en el miocardio, es en el músculo. Muy bien, ¿para qué nos sirve también el SPECT? Además de mirar si hay pool cardíaco, pues de cuantificar. Y se puede cuantificar con SPECT y hay un trabajo interesante publicado por Miller en esta bibliografía que tengo acá, en el cual hace un ROI de 10 milímetros en el centro, que él lo llama el ROI de pool cardíaco, un ROI alrededor de todo el corazón y mediante esta fórmula sencilla, pues él saca lo que se llama el índice de actividad cardíaca con pirofosfato. Y vemos aquí un ejemplito, es un paciente que tenía un Perugini grado 2, con una captación cuantificada en 1,29. Con eso se cuantifica o se valora como equívoco. Entonces, ¿realmente habrá o no habrá amiloidosis de tipo ATTR? Al hacer el SPECT y al hacer esa cuantificación de la actividad total cardíaca del pirofosfato, se ve que este es un paciente positivo y definitivamente se pasa de ser un equívoco a un positivo para ATTR. ¿Cierto? Entonces, mucha mejor interpretación cuando se hace SPECT y con cuantificación. Y algo que se está poniendo de moda, después de este estudio del CIDAR Sinaí, con 112 pacientes, en el cual ellos están haciendo simultáneamente adquisición con talio. Inyectan 37 megabecquerelios de talio y lo usan básicamente para dibujar un ROI alrededor de las cavidades cardíacas, como se haría normalmente en un SPECT cardíaco. Luego superponen ese ROI y ahí hacen una cuantificación y pueden ver que la actividad del pirofosfato realmente sí es cardíaca y no se debe a un pool vascular óseo. Y para los que tienen la suerte, creo que en el país nuestro no hay ninguna, de tener una gamacámara con colimador de cadmio zinc teluro,
y que tiene anillo de 360 grados, una configuración muy similar a un PET, y que puede hacer cuantificación mucho más absoluta que lo que haríamos con una gamacámara convencional, pues las cosas mejoran muchísimo y la posibilidad de diagnosticar correctamente una amiloidosis de tipo ATTR se incrementa casi que al 100%. Entonces miren los índices que se sacan, además de sacar sub con gamacámaras y con agentes óseos, sacar sub es la de sacar el índice de actividad cardíaca de amiloide y el porcentaje de retención en el corazón. Estos dos últimos índices son los que están utilizando en este momento y son los más específicos para el diagnóstico de amiloidosis de tipo ATTR. Muy bien, hay otros índices. Entonces, estos autores empiezan a ver que el paciente se queda mucho rato en medicina nuclear. Imagen a la hora, imagen a las 3 horas, SPECT, y van a salir finalmente por allá como después de 4 horas de permanecer en el servicio. Entonces empezaron a investigar, a hacer imágenes tempranas, imágenes desde los 10 minutos de cuerpo entero, y definen con un índice que le ponen una puntuación de 0 si no hay captación y 1 si hay. Pero adicionalmente empezaron a hacer imágenes de cuerpo entero para realizar cuantificación, comparando la captación cardíaca con la captación ósea y comparando la captación cardíaca también con la captación, por ejemplo, en cráneo y otras. Entonces aquí tenemos el trabajo de Galat, que publicó en 2017, en el cual sacaban algunas medias geométricas, vamos a ver unos ejemplitos más adelante, pero al que más atención le prestaron ellos es al índice corazón mediastino, tanto temprano como tardío, y sacan este valor. Si es mayor de 1.15 en la imagen temprana, dicen que la sensibilidad es 100% y la especificidad cercana al 100%. Y en la imagen tardía, si es mayor de 1.21, pues mejora sensibilidad y especificidad a valores del 100%. Después el grupo de Santarelli hace una publicación en la cual ellos van mucho más adelante y hacen un primer paso de 17 minutos, en el cual pues tienen toda una técnica de adquisición de imágenes, haciendo 240 imágenes de medio segundo, en fin, y hacen ROIs tanto en el corazón como en la parrilla costal o en el pulmón contralateral y empiezan a cuantificar. Y la conclusión de ellos es que desde los 4.5 minutos pueden hacer el diagnóstico de amiloidosis ATTR realizando unas curvas de tiempo-actividad. Y aquí vemos unas curvas de tiempo-actividad en un paciente normal y en un paciente con ATTR, y esta fue la conclusión de ellos, que desde los 4,5 minutos pueden hacer el diagnóstico de amiloidosis cardíaca. En la experiencia nuestra personal, las imágenes tempranas tienen mucho pool cardíaco, me parece difícil que podamos hacer el diagnóstico de una forma tan temprana. Posteriormente, el grupo de Chiara Galini, publicado en 2021, ellos hacen en 76 pacientes, hacen una serie de cuantificaciones. Entonces comparan la actividad del ROI cardíaco versus la actividad de cuerpo entero haciendo un ROI rectangular, restando la actividad renal, la actividad de vejiga y si hay alguna infiltración en el sitio de inyección. Pero también lo hacen de la misma manera haciendo un ROI con un perfil alrededor del cuerpo entero. También hacen una cuantificación de la captación cardíaca con la captación pélvica, hacen una correlación de la captación cardíaca con la del cráneo, hacen el índice clásico corazón contralateral, pero restan la contribución ósea haciendo un área de interés aquí en pelvis y un área de interés en fondo, y finalmente hacen el clásico total. En esos 76 pacientes, pues la conclusión de ellos es que la que mejor sensibilidad y especificidad da es la de comparación de la cantidad de captación cardíaca versus los dos ROIs de cuerpo entero. Y la que menor, digamos, sensibilidad y especificidad se lleva es la de actividad, la de comparación con el cráneo y con la pelvis. Y siendo de eficacia intermedia las que utilizamos actualmente de corazón y lado contralateral. Pasando ya a los otros trazadores, en el caso de trazadores de PET, hay cosas interesantes con el PET, especialmente con fluorbetapir y fluorbetaben. Recuerden que son derivados de las tioflavinas y de los benzotiazoles. También está el compuesto B de Pittsburgh para marcación con carbono 11. El mecanismo de acción de estos es exactamente el mismo. Si uno mira cuando se pliega esa cadena que está pues, con un plegamiento normal, cuando se enrolla sobre sí misma y se van aglutinando, hay un patrón repetitivo de ciertos aminoácidos. En la de cadenas livianas se repite, cada vuelta y media se repite la fenilalanina. Y es ahí donde se van a unir esos trazadores de PET. Pero también en la de ATTR. En la de ATTR varía una cosita y es que además de fenilalanina se está fijando también
isoleucina. Entonces, ahí es donde se capta también el trazador de PET. Por lo tanto, los trazadores de PET no tienen utilidad en el diagnóstico diferencial de ATTR versus cadenas livianas. ¿Cuál sería su utilidad? Entonces, en la valoración de la carga cardíaca de amiloide y de la carga corporal total de amiloide, y en la evaluación post-tratamiento. Vamos a ver en una diapositiva siguiente cómo se ve eso. Aquí hay un par de imagencitas en un paciente con amiloidosis de tipo L y de tipo ATTR y un control. Este es con compuesto B de Pittsburgh. Muy bien, los diagramas de Forest, que muestran una sensibilidad buena pero una especificidad regular, ya sabemos que capta igualmente en ambos tipos de amiloidosis. Entonces, ¿cuál es la utilidad del PET? Valorar y cuantificar la carga de amiloide, tanto global como cardíaca. Vemos un ejemplito aquí en un paciente de 56 años que tiene una mutante, ¿cierto?, en la cual finalmente se logró hacer el diagnóstico por biopsia endomiocárdica de amiloidosis de tipo AL. Pero se le hizo la gamografía con PET con fluorbetapir y se ve la intensa captación cardíaca y adicionalmente en otros sitios, como por ejemplo glándulas salivares, por el compromiso de amiloide. Entonces, los cambios moleculares, cada vez va a ir disminuyendo esa captación y podemos tener eso como unos índices de respuesta al tratamiento. Pienso que el PET va a tener una utilidad futura cuando empecemos a hacer el tratamiento en nuestros pacientes. Muy bien, y también se sacan ciertos índices de captación, como el blanco, en este caso corazón versus fondo, como los índices de retención miocárdica, el submiocárdico y captación miocardio-hígado para definir esta respuesta al tratamiento. Uno podría pensar entonces que sí, ¿por qué utilizamos agentes óseos para gamografía convencional? ¿Por qué no podemos utilizar, por ejemplo, el fluoruro de sodio? ¿Cierto? Yo alguna vez me pregunté si utilizamos fluoruro de sodio, que tiene una calidad de imagen mucho mayor, posibilidad de cuantificación mucho mejor que la de gamografía convencional. Pues no, tiene un mecanismo de captación completamente distinto y es el de unión a cristales de hidroxiapatita. Entonces no va a captar en esos sitios, como hemos dicho, en esos aminoácidos que se van repitiendo secuencialmente o en los sitios donde captan los compuestos para gamografía ósea convencional. Vemos aquí un paciente con pirofosfato en quien se hizo una biopsia y confirmó ATTR y tenía una captación pues confirmatoria también con este agente de una amiloidosis de tipo ATTR y cómo no tiene captación con el fluoruro de sodio. La proteinina, otro compuesto, como les decía ahorita, es una sustancia que es derivada de las proteasas, es un inhibidor de la serina proteasa. En ese amiloide, especialmente en el de cadenas livianas, alrededor hay formación de proteasas, muy importante. Entonces, donde hay proteasas, esta sustancia se va a unir y tiene utilidad, pero más que todo en la amiloidosis de cadenas livianas. Se marca con Tecnesio 99, no está disponible por el momento, digamos, en nuestro país, pero desafortunadamente la captación no es en el 100% de los casos, solamente en el 50% de los casos, y su utilidad en este momento se reduce a valoración post-tratamiento. Vemos aquí un paciente que tenía captación, como después de cada ciclo de quimioterapia finalmente desaparece. Las imágenes con metayodo-bencilguanidina pues no tienen ningún efecto, ningún tipo de captación sobre la fibrilla amiloide, pero sí lo hacen y nos van a mostrar la denervación autonómica por la infiltración del sistema de conducción cardíaco. Entonces tienen utilidad para ver la falla autonómica que tienen esos pacientes, no tiene utilidad directa para ver la amiloidosis. Muy bien, ya casi para terminar, qué pena con ustedes si me extendí mucho, los falsos positivos que podemos tener en las imágenes. Entonces, básicamente los falsos positivos, el más importante es no excluir previamente una amiloidosis de tipo AL, ¿cierto? Ese es, digamos, que el principal. Digamos que la captación cardíaca en amiloidosis de cadenas livianas es generalmente de tipo 1 de Perugini o menor, 0 o 1. Pero en un 22% se puede presentar captación 2 y 3. Entonces uno puede estar informando que el paciente tiene una tipo ATTR cuando realmente tiene una amiloidosis de cadena liviana. Entonces, excluir previamente con dosificación de cadenas livianas ese tipo de amiloidosis. Nos dice este autor que hasta un 22% de los cardiólogos no descartan previamente la amiloidosis de cadena liviana. Yo diría que nuestro medio es muchísimo más alto.
que los cardiólogos están mandando porque hay un boom de amiloidosis a todo tipo de paciente con falla cardíaca y con la sola sospecha clínica lo están mandando para hacer gamografías y nosotros debemos solicitar que se les haga ese tipo de cadenas livianas. Y otro fallo, digamos, que puede causar falsos positivos, ya lo hemos dicho, es solamente realizar las imágenes planares. Si no hacemos SPECT, podemos estar confundiéndonos y diagnosticar una TTR donde realmente no la hay. Aquí vimos finalmente un paciente que se diagnosticó con biopsia endomiocárdica con amiloidosis de tipo L. Las imágenes planares mostraron una captación 2 en la escala de Perugini con un índice de captación versus contralateral de 1,34, ¿cierto? Con un, digamos que, equívoco. Pero el SPECT no muestra captación cardíaca. O sea, todo esto que hay aquí que estamos viendo es pool vascular. Entonces, haga SPECT y mire esa connotación pues, de si hay o no hay pool vascular circulante en ese momento. Otras causas de falsos positivos. Entonces, todas las alteraciones sobre el sistema óseo en el área cardíaca. Condritis costal, calcificación de los cartílagos costales, fracturas costales, como en este caso. Miren que si la fractura costal está en el área del ROI, del área de interés, pues eso va a elevar la cantidad de cuentas medias que hay ahí y va a dar un falso positivo porque el índice va a ser diferente a lo que realmente tiene el paciente. También infartos agudos o subagudos, en el cual el proceso inflamatorio puede hacer que capten estos compuestos. Entonces, interrogar muy bien al paciente, tener a la mano la historia clínica y si ha tenido un infarto reciente, pues va a tener un falso positivo. También toxicidad por hidroxicloroquina y algunas formas raras de amiloidosis como la producida por apolipoproteína A1 hereditaria. Entonces, aquí está el ejemplo que ilustra esto último. Muy bien, ya falsos negativos, entonces en infiltración miocárdica mínima, que puede ocurrir en estadios muy iniciales de la enfermedad. Puede ocurrir también cuando hay infartos miocárdicos, ya lo habíamos mencionado ahorita, entonces infartos antiguos. El paciente está lleno de fibrosis y en esa zona el amiloide no se va a depositar, entonces nos puede dar un falso negativo y el paciente sí puede tener una amiloidosis cardíaca. Y en la amiloidosis hereditaria, sobre todo estas dos, en la cual se reemplaza el aminoácido fenilalanina en la posición 64 por leucina, o esta que es la más común, se reemplaza la valina en la posición 30 por metionina, es una de las más comunes a nivel mundial, en los cuales hay un eco positivo y la gamografía puede dar negativa para TTR y el paciente sí la puede tener. Ya dijimos lo de los infartos antiguos y el uso de MDP. Definitivamente no utilicen MDP, por favor. La captación es muy mala en amiloidosis de tipo ATTR y podríamos estar informando que no hay esa patología cuando el paciente sí la tenga. Vemos aquí un paciente, este fue uno de los primeros nuestros, yo alcancé a hacer pirofosfato hasta 2018, este es uno de los primeros que hicimos con pirofosfato, un hombre de 78 años, falla cardíaca con fracción de eyección preservada de reciente inicio, a quien le inyectamos 740 megabecquerelios de pirofosfato. Las imágenes de 1 hora muestran un Perugini de 1 y un índice de 1.1, ¿cierto? Se le excluyó posteriormente se excluyó que tuviera una gamopatía monoclonal con cadenas livianas y la biopsia finalmente fue positiva para transtirretina. O sea, aquí tenemos un falso negativo. Muy bien. Y aquí tenemos una persona, un hombre de 86 años, en el contexto de un estudio para un cáncer de próstata, que acudió al servicio, se le encuentra solamente cambios degenerativos articulares, pero no hay nada de captación cardíaca. El paciente acude un mes después en el contexto de una falla cardíaca y se le hace una imagen con pirofosfato y se encuentra que hay una captación de grado 3 muy intensa con una cuantificación positiva. Entonces miren, un falso negativo por uso de MDP. Las 3 últimas diapositivas. Algoritmos hay muchos, casi como autores hay bastantes, seleccioné estos 3 que me gustaron mucho y son este publicado en 2020, en el cual inicialmente la sospecha clínica con los hallazgos típicos en la eco y en la resonancia cardíaca se pasa a hacer dosificación de cadenas livianas para descartar pues gamopatía monoclonal, o sea que no tenga una amiloidosis de tipo L y posteriormente se hace la gamografía ósea. De acuerdo a los resultados, entonces uno puede clasificar el paciente con amiloidosis de tipo transtirretina y, bueno, en este momento hace la ósea y si es positiva ya puede mandar el paciente a una secuenciación genética para definir si se trata de una hereditaria o de tipo salvaje. Este publicado por la Sociedad Norteamericana de Cardiología Nuclear, muy similar en cuanto a que ellos empiezan igual, hacen con la sospecha clínica,
hacen pues el diagnóstico diferencial de amiloidosis de tipo AL con cadenas livianas, y de tercero pues hacen la gammagrafía ósea. Pero me llamó potentemente la atención el publicado en el Consenso Multisociedad de 2021, que ya sufrió una revisión y una corrección, y es en el cual ellos primero, ante la sospecha clínica y hallazgos electrocardiográficos, ecocardiográficos y de resonancia, pues hacen primero la gammagrafía, sin hacer la exclusión por cadenas livianas. Entonces mire que ellos lo hacen en tercer lugar. Tengo pues como un poquitico de reservas con esto. Bueno, muchas gracias por la atención.